Si quieres conocer cuántos pasajeros latinoamericanos viajaban en el Titanic, cuáles eran las historias de algunos de los sobrevivientes, además de algunas curiosidades y algunos misterios que develan el hundimiento del barco más grande del mundo, entonces te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque te digo realmente que vale la pena conocer. A fines de marzo de 1912, la White Star Line, una compañía naviera inglesa, había terminado de crear el segundo de los 3 enormes transatlánticos que se había propuesto construir, y se convertía en el barco de pasajeros más grande y opulento jamás construido por la humanidad, el Titanic. El miércoles 10 de abril de ese año, el Titanic zarpó de Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural a Nueva York. Lo que se anticipó como un viaje histórico en términos tanto de la grandeza del barco como de la ingeniería humana, nunca llegó a su destino, sino que pasó a la historia como uno de los desastres marítimos más famosos, con muchas vidas humanas perdidas. En el momento de su finalización, el transatlántico se había convertido en el barco más grande y lujoso de su tipo. Era literalmente un hotel de lujo flotante, capaz de desplazar más de 1000 toneladas con comparación con su barco hermano, el Olympic, que tenía un diseño casi idéntico. Todo el Titanic era desmesurado. Tenía 53 metros de alto, 269 metros de largo y 28 metros de ancho, lo que sería 11 pisos de alto y cerca de 4 cuadras de largo. Su peso era de 46.329 toneladas equivalentes a 1.600 camiones de 18 ruedas. Para su iluminación necesitaba de 10.000 bombillas. Tenía 29 calderas alimentadas por 159 hornos de carbón. El ancla principal pesaba 16 toneladas o 32 pianos de cola de concierto. 15.000 trabajadores participaron en su construcción. El barco se llamaba RMS Titanic. RMS significaba Barco de Correo Real. El barco transportaba pasajeros, carga y también el correo. No había camarotes. Se pretendía así evitar la mala suerte. Lamentablemente, esto no impidió el destino del barco. Solo 3 de las 4 chimeneas del Titanic eran funcionables. La cuarta era para la ventilación, y la compañía decidió instalarla para que el barco se viera más poderoso y majestuoso. El empresario J.P. Morgan financió los 7.5 millones de la construcción, unos 180 millones en la actualidad. El Titanic ofrecía el mejor y más lujoso alojamiento que se podría encontrar en cualquier transatlántico de la época. Su comodidad y opulencia no tenía rivalidad. La tercera clase costaba $34, lo que equivaldría hoy a $1.100. La segunda clase, $63, lo que equivale a $2.060, y la primera clase contaba con diversos tipos de camarotes, muchos de los cuales fueron diseñados como un hotel de lujo. El más básico costaba $146, lo que equivale a $4.750, y el más caro contaría $100.000 al valor actual. Contaba con numerosas instalaciones, tanto deportivas como de relajación y de entretenimiento. Tenía un gimnasio, baños turcos, sala de masajes, barbería, piscina, cancha de squash y de tenis, elegantes comedores, sala de lectura, biblioteca e incluso un bulevar parisino para crear la ilusión de un café en la acera. El elemento decorativo más conocido del barco era la gran escalera, pero no solo contaba con una, sino que habían 2 escaleras. La primera, la principal, estaba situada en la proa,
entre las chimeneas 1 y 2, y la otra, más pequeña, en la popa, entre las chimeneas 3 y 4. Ambas estaban destinadas para el uso exclusivo de la primera clase. La escalera de la proa descendía 5 niveles. Poseía una cúpula de hierro y cristal que permitía la entrada de la luz natural del día y una araña de cristal en el centro que la iluminaba durante la noche. Benjamin Guggenheim, millonario del mundo de la metalurgia, falleció en el Titanic y fue el tío de Harry Frank Guggenheim, embajador americano en Cuba desde 1929 hasta 1933. John Jacob Astor falleció en el hundimiento. Era el hombre más rico que viajaba en el Titanic y al parecer el más rico del mundo en ese momento, con una fortuna estimada en ese tiempo de 150 millones, lo que equivale hoy día a 4.000 millones de dólares. Siendo joven, en 1898 participó en la Guerra Hispanoamericana, donde finalmente los estadounidenses conseguirían ganar la guerra contra los españoles. Oficial del ejército estadounidense, falleció en el Titanic. Fue enviado a Cuba en 1906 con el ejército de ocupación. Gracias a su excelente servicio en la isla, fue nombrado asistente personal del presidente Theodore Roosevelt. La gran parte de los pasajeros del Titanic eran estadounidenses y europeos, pero a bordo habían nacionalidades de todo el mundo, incluso latinoamericanos. Algunos dicen que hasta cubanos, pero eso lo descubriremos en el próximo episodio. Si te gustó este video, recuerda darme un like, suscribirte y dejar algún comentario. Por hoy, aventureros, me despido, pero pronto nuevas aventuras vendrán. ¡Chao!